General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial y único desde que la Memoria de la Nación está al aire. Nuestro espacio hoy no solo está lleno de historia, memoria y patrimonio documental, también de música de Colombia. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. ¿Cómo suena hoy esto de sabroso, Kevin? Así es, Mario, un programa muy especial para recordar toda la memoria musical, en este caso, que tenemos en nuestra nación. Quiero darle un especial saludo a todas las personas que nos acompañan en la emisión del día de hoy. Bueno, Kevin, le queremos contar a nuestras y nuestros oyentes que se deben estar preguntando por qué hay tanto sabor y alegría en la memoria de la nación. Pues les contamos que el Archivo General de la Nación se ha unido a la celebración de los 90 años de Discos Fuentes, uno de los sellos discográficos más icónicos de Colombia y uno de los más importantes de América Latina. Como ya muchos saben, estamos en la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y hemos estado desarrollando varias conversaciones alrededor de la paz, la reparación histórica, el feminismo y en esta ocasión la música, para conmemorar estos 90 años de Discos Fuentes, un sello que también ha sido fundamental en la difusión de los sonidos del Caribe y del Pacífico colombiano. ¡Prende la vela, Roberto Vélez! En nuestro programa de hoy hemos invitado al director del Archivo General de la Nación, el doctor Francisco Flores Bolívar. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Mario, Kevin y Carlos, por la invitación a este interesante programa y de manera particular muy emocionado de poder conversar en torno a un sello discográfico que resume y sintetiza buena parte de lo que ha sido la historia musical del país. Correcto, doctor Flores, bienvenido nuevamente. Y como nos contaba, también está con nosotros Carlos Caballero, decano de la Facultad de Artes y Humanidades de la institución universitaria ITM de Medellín. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal, Mario, Kevin, doctor Francisco? ¿Cómo están? Encantado de estar aquí con ustedes. Y bueno, hablar de una de las cosas que más me gusta a mí, de patrimonio sonoro. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Francisco, por acompañarnos en el programa del día de hoy. Y para iniciar, me gustaría que nos contara, doctor Francisco, cómo se gestó esta alianza para poder hablar de historia y memoria en torno a los sonidos Caribe-Pacífico. Una de las cuestiones que nosotros queremos dirigir aquí en el Archivo General de la Nación y que queremos tratar de ampliar, digamos, en términos de la comprensión de lo que es el archivo es sugerir y que la gente desde sentido común no asuma que única y exclusivamente los archivos están en función de lo documental. Es lo que generalmente la gente piensa cuando hace una conexión entre archivo y memoria. Por lo general siempre se concentra en lo documental. Y lo que estamos proponiendo es, la memoria va más allá de eso. La memoria incorpora otro tipo de soportes, en este caso las sonoridades. Y precisamente buscando ampliar esa dimensión de lo que puede hacer el archivo, tuvimos en cuenta la conmemoración de los 90 años de Discos Fuentes, en la medida en que nos facilita algo en lo que a mí como director del Archivo General de la Nación me interesa reflexionar, es la creación de conciencia histórica y es esa capacidad de interconectar procesos del pasado con el presente. Entonces, la conmemoración de los 90 años de Discos Fuentes es una suerte de pretexto, si quieren verlo de esa manera, para reflexionar en torno a las sonoridades, pero a la vez para conmemorar esta fecha tan central y tan importante de un sello discográfico fundamental para la comprensión de lo que ha sido la sonoridad de esta nación. Entonces yo creo que en ese esfuerzo decidimos desde la Subdirección de Patrimonio adelantar conversaciones y diálogos con personas que están aún al frente del sello discográfico de Fuentes,
los cuales se mostraron complacidos de poder adelantar parte de estas conversaciones que estamos haciendo ahora en la Filipo, pero además tratar de crear una suerte de agenda que nos permita de aquí a octubre realizar distintas actividades en varias regiones del país. Me gustaría ahora que don Carlos Caballero nos contara un poco sobre cuál es la importancia de la música en la construcción de la nación desde su perspectiva. Bueno, magna pregunta. A ver, digamos que en términos de siglo XX y cuando arranca todo el proyecto de la industria discográfica, digamos que se cambia un gran paradigma de lo que tiene que ver con el archivo, teniendo en cuenta pues que, como él lo menciona, no solo el archivo es aquel manuscrito que esté por allí, sino también que a partir de la revolución y la creación de este fenómeno de la discografía, pues el archivo también se convirtió en eso, así como ese archivo expandido, como lo menciona Foucault en algún momento. Entonces hay que decir que la música hace parte de lo que nosotros somos como nación, ese constructo cultural que nosotros hemos realizado durante, como ustedes lo mencionan en su cabezote, 5 siglos, pues está acompañado de eso, está transversalizado de eso, y pues no solamente se trata de lo que nos llegó de la cultura hispánica, sino que también es lo que había aquí, lo que viene de las culturas africanas, y todo esto se ve sintetizado de una manera bien interesante por este sello discográfico. Ellos lo hicieron de una manera muy curiosa porque lo hicieron sin querer queriendo, como dice don Bolaños, y es que ellos pretenden sacar un producto comercial y lo que están haciendo es recuperando, dándole a conocer a todo el país todo este constructo de la música tropical colombiana que impregna de ahí en adelante pues todo el interior nuestro, ¿cierto? Y que trasciende a la otra costa, a la costa pacífica, de una manera pues bien importante. Entonces yo creo que la música hace parte del discurso, de ese discurso de lo patrimonial, necesariamente tiene que estar vinculado a todos estos temas, y de hecho yo participo al mismo tiempo que soy decano, pues soy profesor investigador aquí en el instituto, y tengo este proyecto, mi tesis doctoral estuvo relacionada con la industria discográfica y en especial pues las décadas del 60 y el 70, el fenómeno de lo tropical en la ciudad de Medellín, pero también interpreto música neogranadinas del siglo XIX, que era música colombiana, música venezolana, y allí encuentra otros significados a partir de un manuscrito hallado en la biblioteca Luis Ángel Arango del siglo XIX. Entonces yo creo que mira que cada una de estas cosas nos ayudan a construir lo que somos como nación en este caso. Entonces yo creo que sí, reconocer la música como algo valioso para la construcción de identidad nacional es significativo, y claro, estoy de acuerdo con ello. Correcto, profesor Carlos. Y ahora me gustaría decirle al profesor Francisco también que nos dé desde su perspectiva como historiador esa importancia de la música en la construcción de la nación, y también que nos contara el papel que juega el Archivo General de la Nación en la preservación de la memoria histórica y musical de Colombia. Sí, es una pregunta bien interesante porque, claro, generalmente cuando se piensan los temas de nación, o durante mucho tiempo cuando se pensaban los temas de nación, se pensaban desde una dimensión netamente política, netamente administrativa, incluso económica. Sin embargo, en las últimas décadas, la dimensión cultural empezó a jugar un papel importante, y desde esa perspectiva hemos ya, digamos, contado con varias investigaciones, varios hemos participado en esas discusiones sobre las maneras en las que el alma de lo nacional, para utilizar una expresión que fue muy común en la década de los 30 y 40 del siglo XX, se ve reflejada y se ve expresada en distintas composiciones y distintas interpretaciones de ritmos y sonoridades de nuestro país. Y una forma de poder entender la centralidad que la música juega dentro de la construcción nacional precisamente se ve en ese periodo. Durante mucho tiempo lo que se conocía como música nacional en Colombia tuvo reservado casi que a los aires andinos. Era una manera de entender, digamos, el tema del bambuco, o antes de que eso ocurriera, digamos, mucha música importada, vals, mazurca y ritmos de ese tipo. No obstante, cuando uno observa la manera en cómo
la música de la costa Caribe y la música de la costa Pacífica comienzan, si se quiere, a ascender, van ampliando la dimensión de lo que era esa música nacional. Entonces, aires como la cumbia, como el porro, van cobrando cierta fuerza y permiten comprender la diversidad de lo que somos como país, digamos. Antes de que se llegara a la Constitución de 1991 como una construcción que posibilita la comprensión del país en términos de que somos una sociedad diversa, multiétnica o multicultural, ya hay unos esfuerzos previos que se vienen haciendo desde distintas manifestaciones, algunas de ellas acompañadas de protestas o movimientos de estudiantes de las costas Pacífica y Caribe que se van a ver reflejados acá en Bogotá en la década del 40, y además, junto a ello, todo un esfuerzo de músicos provenientes de las costas por posicionar sus ritmos, sus geografías, sus motivos. Entonces, eso posibilita durante cierto tiempo que se amplíe esa dimensión de lo que éramos como nación en términos culturales. De allí que sea central, digamos, la comprensión de todos estos procesos. Y claro, para la comprensión de esos procesos es necesario que haya toda una recuperación de memoria, y en ese sentido la preservación que el Archivo General de la Nación ha hecho de distintos fondos documentales de recuperación de soportes que posibilitan a los investigadores y las investigadoras comprender parte de estas dinámicas, juega un papel fundamental en ese propósito. Nosotros actualmente estamos interesados precisamente por esa comprensión que tenemos del archivo y por la comprensión que tenemos de la importancia de las sonoridades en la forma de construir identidad. Decía, estamos interesados en un programa que se va a llamar el Archivo para las Artes, los Saberes y los Oficios, que busca, entre otras cosas, recopilar documentación o soportes o formatos que den cuenta de la historia musical del país. Ese es parte del esfuerzo que queremos hacer desde esta dirección y apunta, como decía, a ampliar la dimensión de lo archivístico y en este sentido la importancia y la centralidad, reconocer la importancia y la centralidad que lo cultural, lo musical tiene para la identidad de un país. Muchas gracias, profesor Francisco, por su aporte. Muchas gracias también a Carlos por lo que nos han contado hasta el momento. Y ya que estamos hablando también del tema de una de las disqueras más importantes de Colombia, como los Discos Fuentes, precisamente preguntar, ¿cuál creen que ha sido el impacto más significativo de Discos Fuentes en la escena musical colombiana y sobre todo en la difusión de los sonidos del Caribe y del Pacífico? Discos Fuentes, pues, como lo mencionan ellos mismos, y algunos textos historiográficos, pues ellos arrancan en 1934, de hecho a nivel latinoamericano sería la segunda discográfica propia, y digo propia porque normalmente la RCA Victor ya había venido, o simplemente Victor Talking Machine ya había fundado otras emisoras y al mismo tiempo disqueras a lo largo y ancho del continente americano, pero eran subsidiarias de esta gran compañía norteamericana. Los primeros esfuerzos individuales, por llamarlo de alguna forma, fueron realmente primero en México, en Perles, 1933, y luego Don Antonio Fuentes en el 34. Como ellos mismos lo narran, lo digo así porque en realidad la historia de la compañía de Discos Fuentes todavía está por contarse. Hay mucha información, digamos, desagregada. Ellos mismos han publicado algunas cosas, pero digamos que hay un periodo importante de ellos, desde cuando nacen hasta cuando empiezan a ser como una empresa consolidada, más llegando en la década de los 50, que está como todavía en una nebulosa, pues, archivística, dado el caso, pues, importantísimo aquí, teniendo al máximo representante de los archivos de nuestra nación presente en esta entrevista. Don Antonio, finalmente, pues, era un empresario fanático de la música, y lo que hace es recuperar, decir, hombre, la mejor forma de vender los espacios que yo tengo aquí en esta emisora, que tenía emisora, era grabando ciertas cosas. Así funda esta emisora y esta disquera, y empieza a grabar música popular, digamos popular, no, porque claro, si tú te transportas década de los 30 y los 40, lo que hacían los radioteatros pues era reproducir música, como dice, música andina, música internacional, valses, mazurcas, la música andina, pues lo tradicional, pasillos, bambucos,
y una que otra habanera también, que era tan importante para todos nosotros los artistas y los músicos. Pero este señor se vuelve muy importante es precisamente por eso, porque dice, no, es que la música que necesitamos promocionar es esta música del pueblo tradicional, y eso pues inicia una cosa. Le han dado a don Antonio pues un carácter muy importante de una de las personas que ha recuperado el patrimonio sonoro. Pues en realidad lo que él estaba haciendo era vendiendo discos, ¿cierto? Pero como decía, haciendo eso logró una gran cantidad de un acervo patrimonial y cultural de lo que somos como nación, ¿cierto? Cambia ese imaginario que teníamos de la música nacional en torno a las músicas andinas y empieza a convertirse en lo otro, a partir incluso de grabaciones de la década de los 30 que hacen músicos costeños, bueno, algunos de estos que son de Cartagena, que van a grabar a Nueva York mucha música, y luego Lucho Bermúdez lo hace en la década de los 40 cuando va a Buenos Aires. En fin, digamos que Fuentes lo que hace es, cuando se da cuenta que en Medellín arranca la industria discográfica en el 49, él tarda unos 5 o 6 años en venirse para Medellín, y pues la industria crece en la ciudad de Medellín, y Discos Fuentes lo que hace es volverse, digamos, de alguna forma el referente de lo tropical, porque Sonoluz grababa muchísima música andina. Codiscos era el gran importador de música. Tú quieres ver toda la música que importaban ellos, que licenciaban, pero Fuentes era el que le apostó definitivamente a todo lo que tenía que ver con la música costeña, con la música tropical. Nosotros en el ITEMI, aquí donde yo trabajo en este momento, tenemos, hablando de archivos, cuando Discos Fuentes decide cerrar sus estudios en el año 2015, sus instalaciones, ellos empiezan a donar, a vender, a regalar una cantidad de cosas. Entre algunas de las cosas que nos tocaron fueron toda su discoteca, por llamarlo de alguna forma, toda su música en LPs que tenían guardada, y sus archivos de cintas que tenemos nosotros salvaguardadas aquí en el instituto. Para nosotros es un tesoro, y pues qué mejor espacio para darlo a conocer que este. Entonces, bueno, más o menos digamos que es muy significativo la trayectoria que ha tenido Fuentes durante estos 90 años, o sea, conservar el sello. Yo ahorita soy artista también de la compañía, yo soy guitarrista de la agrupación Afro Sound, que también tiene más de 50 años de creada, entonces me vale la pena. Ahí hay algo que es fundamental, y uno puede mirar la centralidad y la importancia de Discos Fuentes en múltiples escalas. Si nos ubicamos en el año que precisaba Carlos Andrés Caballero de fundación, 1934, cuando nace Discos Fuentes en Cartagena, hay que mirar el contexto en que lo hace, digamos, y en lo que está proponiendo dentro de la escena musical y dentro de las preocupaciones y temáticas y aires y ritmos que está grabando. Es cierto que para entonces, en los años del 30 al 45, vivimos en el marco de la República Liberal, que es un contexto en el que se da se empieza a repensar todo lo que tiene que ver con la identidad colombiana. Se celebra el mestizaje un poco, hay una preocupación por recuperar lo autóctono, hay una preocupación por la recuperación de lo popular. No obstante, en Cartagena, una ciudad aún anquilosada en su legado colonial, en su mirada hispánica, hay todo un grupo de intelectuales y miembros de la élite política que están interesados en evocar la hispanidad. Es lo que les preocupa realmente. Entonces, cuando uno observa el esfuerzo que se está haciendo desde Fuentes por posicionar aires populares, ya ahí encuentra uno una dimensión clave y muy importante de lo que se estaba proponiendo, porque ya no es manifestaciones monoculturales de una ciudad que se cree, se piensa blanca, hispánica, sino que es una ciudad que, al menos desde la propuesta que está haciendo Discos Fuentes, debe reconocerse en lo popular. Y allí lo que ya venían haciendo algunos artistas de la costa caribe, digamos, va a cobrar fuerza. Entonces, desde esa primera dimensión hay un papel clave que hay que resaltar. Si ya de lo local pasamos a la nacional, que en parte habíamos mencionado en un anterior interrogante, ya observamos también que, si bien es cierto, hay una celebración del mestizaje a nivel nacional, hay unos aires que no encajan dentro de eso del mestizaje. Nosotros tenemos evidencias de cómo eran tratados los aires que estaban grabando músicos de la costa caribe. Los asociaban a músicas netamente africanas, y al asociarlo a músicas que hablan de la africanía, por tanto decían
era música que decían de lo que debía ser la identidad nacional colombiana. Y esta discografía, digamos, que comienza a circular por todo el territorio nacional o por parte del territorio nacional con aires del Caribe y el Pacífico, comienza a impactar. Y posteriormente ya tenemos toda esa dimensión transnacional que va a tener, que me parece también fundamental, de cómo hay una proyección de Disco Fuentes a nivel internacional con algunas de las apuestas que va a tener posteriormente. De tal forma que podríamos pensar la centralidad y la importancia de Disco Fuentes desde esa triple dimensión, desde la dimensión local, desde la dimensión nacional y desde una dimensión transnacional en términos de circulación de aires y ritmos que, para el caso de Cartagena, van a subvertir un poco la mirada hispanófila que pesaba sobre lo cultural para entonces. Luego, a nivel nacional, toda una ampliación de lo que podría ser la idea de lo mestizo, que para el caso del mundo andino estaba más en función de lo blanco indígena y no daba un lugar a lo afro, a lo negro, dentro de lo que se estaba concibiendo como identidad nacional colombiana, y que desde estas apuestas, digamos, comienzan a subvertirse. Y luego, pues ya a nivel transnacional, al posibilitar la circulación de lo que podría ser una mirada más amplia del catálogo y de las apuestas musicales que para entonces se hacían en Colombia. Muchísimas gracias, y de esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias a nuestros invitados. De esta manera terminamos nuestro programa. Hasta pronto. Nativo soy de la costa, nativo